Ya, papá. Buenos días con todos, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, muchachos, buenos Buenos días. días, profesor. Buenos Buenas días. tardes, buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes, profe. Esta semana tenemos exámenes, muchachos, ¿ya? Espero que saquen buena nota como se han seguido sacando. Ya, atento con las clases. Yo de todas maneras ya estoy regularizando eso de ingresarlo por la clase grabada. Pero a veces yo no entiendo, ¿no? El alumno pide una clase grabada, pero sin embargo pocos son los que ingresan, ¿no? Entonces yo les pido, ante todo, que cuando hay alguna inquietud dentro de la clase, apuntar, hacer apuntes. No necesariamente la información en este tiempo tiene que ser al 100%. Una manera de aprender, y lo saben muchos, es tomando nota. Ahora tenemos internet, tenemos textos a los cuales nosotros podemos recurrir si existe alguna duda sobre el tema, embadurnarnos con mucha literatura, pero hay alumnos que piensan que en una clase todo lo pueden aprender, ¿no? Entonces, las diapositivas son para reforzar al alumno en la clase, y el alumno a la vez tiene la obligación, ¿no? La obligación de buscar otros medios también con los cuales reforzarse, para que su examen sea lo más fructífero posible. Claro, tanto 20, pues, muchachos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes. tardes, profesor. Buenas tardes, ¿ya? El día de hoy nosotros nos... Profesor, buenas tardes. La semana pasada habíamos hecho el tercer tema relacionado justamente con el gobierno de Manuel Prado Arteche, ¿no? Gobierno que está relacionado justamente con Buenas con tardes, el tiempo profesor. de la Guerra Mundial. Buenas tardes, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Sabemos que este episodio de la Segunda Guerra Mundial al Perú le resultó fructífero. Al Perú le cayó muy bien, le cayó a pelo, ¿no? Porque nuestras exportaciones crecieron al exterior en todos los aspectos, los productos agroexportadores de la costa, principalmente los productos del caucho que en la zona de Loreto se comenzaba a expandir por casi todo el mundo, ¿no? Otro acontecimiento bastante triste de aquel episodio. Sabemos de que nosotros no teníamos que ver involucrados en este conflicto de una manera ideológica. Estoy comiendo ya. Sí, por favor. Ya vuelvo a repetir, ¿no? Repetir de que no estamos en un escenario de vida social. Estamos en una clase y nuestro tiempo es limitado. Proverbio oriental que dice que necesariamente una buena conversación ayuda y sustituye el tiempo para poder leer los libros que nos permitan informarnos. ¿Ya? Entonces tenemos que aprender a guardar silencio. Ingresamos, buenos días y se acabó. Pero no te vas a poner a conversar a la hora de clase, muchachos, ¿ya? A ver. Otro episodio bastante lamentable que ocurrió en esta parte de nuestro país fue el hecho de que el Perú, lo más decide es que el Perú se comportó como un ayayero irracional de los intereses norteamericanos, al extremo de que sirvió para que de esta manera practicar su famosa política de xenofobia, ¿no? A los ciudadanos japoneses de acá, acantonados en esta parte de nuestro país, comenzaron a sufrir los insultos, los vejámenes, al incluso que el gobierno de Prado deportó a todos los ciudadanos japoneses instalados acá en nuestro país, los mandó a Norteamérica, ¿no? Nosotros sabemos de que ya después del incidente de Pearl Harbor,
en Norteamérica se practicó la política de la xenofobia a todo lo relacionado con lo oriental. Entonces, el Perú no fue ajeno. Pasamos esa etapa en que Prado abandona el país. Justamente, recordemos siempre, del año de 1924, cuando el Partido Aprista se formó en México, siempre el Partido Aprista fue un partido que sacaba el lineamiento general a todos los gobiernos, tanto dictatoriales como democráticos en el Perú, al extremo de que siempre era conocido por alguna revuelta social relacionada justamente con asesinatos, con magnicidios, ¿no? Y ellos eran el pan caliente de cada día. Entonces no nos resulta ajeno saber de que el Partido Aprista de esta forma comenzó a verse relacionado en el mundo del quehacer diario, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos en este momento a ver el episodio relacionado con el gobierno, o llamado también la segunda primavera democrática, ¿no? Del gobierno de José Luis Bustamante Ribeiro. Y alguno de ustedes tendrá conocimiento que el gobierno del señor José Luis Bustamante Ribeiro estaba relacionado justamente con el tema de los intereses limítrofes de las dos famosas 200 millas peruanas, ¿no? Las famosas 200 millas peruanas. Esas 200 millas peruanas que con el tiempo, hasta el día de hoy, hasta aproximadamente el siglo XXI, vinimos arrastrando un conflicto con el hermano país de Chile, al extremo también que sabemos que también vamos a llevar ese punto. Hicimos la famosa demanda marítima. Esa famosa demanda marítima que de alguna forma sentenció a través del dictamen de La Haya la definitiva frontera marítima entre el Perú y Chile, ¿correcto? Entonces ahí vemos en el siglo XXI de que este acontecimiento estaba relacionado con el gobierno de Alan García y con el gobierno de Ollanta Humala. Un gobierno de Alan García que presentó la famosa demanda marítima de las 200 millas y un gobierno de Humala que recibió la sentencia de La Haya para cerrar definitivamente este episodio siempre diferente en esta parte de nuestra historia. ¿Ya? Entonces, nos vamos a ver el gobierno del señor José Luis Bustamante Ribeiro, ¿no? El señor José Luis Bustamante Ribeiro. Este famoso gobierno que nosotros lo seguimos recordando, ¿no? Con el famoso Tratado de las 200 millas. Para algunos historiadores, en este caso para las personas de la radicalidad extrema, era un gobierno demasiado blando, un gobierno demasiado condescendiente, en el sentido de que esa condescendencia lo establecía al nivel del pueblo y al nivel de los partidos políticos, ¿no? El señor José Luis Bustamante Ribeiro vivió un gobierno desde el año de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año de 1948, ¿no? ¿Qué heredó el señor José Luis Bustamante Ribeiro? El término de su mandato. El término de su mandato que fue catastrófico, en el sentido de que vivió un golpe de Estado. Y el inicio de su gobierno, necesariamente, nuevamente, el Perú entra en crisis económica, porque se acabó la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto, al acabarse la Segunda Guerra Mundial, lo que hereda nuevamente es la desocupación en el país. Esa desocupación en el país que genera
de alguna manera, un descontento social. Lo otro, necesariamente, es el auge del partido oposicionista, en este caso del partido aprista, la famosa derecha reaccionaria, como la llamaban en aquellos tiempos, que estaba dirigido justamente por el líder del partido aprista, Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Entonces, estos dos escenarios contrarios en los cuales se vivió el gobierno de José Luis Bustamante Rivero, se inicia un proceso de supuesto de paz democrática, ¿no? Para las elecciones del año 45 ingresan 3 partidos políticos. En primer lugar, el Frente Democrático Nacional, el Partido Aprista y después la izquierda unida, por no decir la izquierda revolucionaria de aquellos tiempos. Recordemos que todavía, después de la Primera Guerra Mundial, aparecen los grupos ideológicos, principalmente los grupos ideológicos capitalistas de los Estados Unidos y también los grupos ideológicos socialistas de la Unión Soviética, ¿correcto? Entonces el Perú no era ajeno a ello. ¿Qué hizo Bustamante Rivero? En este caso, necesariamente aliarse al grupo del Partido Aprista, conjuntamente con el Frente Democrático y la izquierda comunista o izquierda revolucionaria, como la llamaban en aquel entonces, con la intención, señores, de evitar justamente la reelección del expresidente Óscar R. Benavides, el cual también buscó un segundo mandato en este tiempo del año 45 hasta el año 51, pero sin embargo no lo logró. La alianza de estos partidos revolucionarios evitaron este contexto. Finalmente, Benavides desistió de este contexto para ingresar al escenario político y aparece el contendor señor Eloy Ureta. Se presenta Bustamante Rivero y el señor Eloy Ureta, el cual sale elegido el señor José Luis Bustamante Rivero, el cual gobierna el país desde el año 45 hasta el año de 1948, en que es deportado a Argentina por el jefe militar del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor Manuel Odría, como vamos a ver más adelante, ¿correcto? Entonces vemos acá al representante de la famosa tesis de las 200 millas marítimas, que hasta el día de hoy nosotros lo recordamos, ¿no? No solo lo recuerda Perú, también lo recuerda Chile, porque Chile también aceptó esta famosa tesis, también lo aceptó Ecuador, pero quien no lo aceptaba en aquel entonces eran los Estados Unidos y los países desarrollados. Y ustedes se preguntarán, pero profesor, ¿por qué si nosotros necesitamos una economía acá en el Perú que teníamos que aceptar la inversión en extranjera? No. Lo que sucedía es que los países extranjeros, principalmente algunos países asiáticos, y también, por no decir los Estados Unidos y sus aliados, ingresaban a mares de acá de Sudamérica, a la parte del Océano Pacífico, y con grandes barcos pesqueros, ¿no? Que tenían incluso, dentro de sus barcos pesqueros tenían una especie de fábrica. Profe, se me salió el Zoom. ¿Ya? Necesariamente una especie de fábrica dentro de sus barcos, el cuales robaban, por no decir, robaban las riquezas ictiológicas del mar peruano. Entonces, esta famosa tesis ayudó a que muchos de los países afectados, en este caso Chile, Perú y Ecuador, pudieran ser saqueados y que nuestra frontera marítima se estableciera de la zona de la playa hasta el Zócalo continental. Estas 200 millas que nos permite al menos tener una libertad fronteriza dentro de nuestro país, porque después de las 200 millas, muchachos, lo único que se tiene es
una frontera internacional, donde los barcos pueden realizar acciones que no vean afectados a otra nación. Y justamente este señor, José Luis Bustamante Rivero, fue el representante de la famosa tesis de las 200 millas marítimas en esta parte del continente americano. ¿Correcto? Entonces, nos pasamos a la vida política. Necesariamente, recordemos de que el APRA, desde el año de 1924, en que fue formado su partido político, al año de 1931, cuando ingresó Sánchez Cerro, también comenzó a hacer sus revueltas populares, al extremo que cuando participó en elecciones presidenciales en el año de 1933, de 33 en adelante, con el presidente Benavides, también continuó como espectador negativo. Tanto así que con la ley de Sánchez Cerros, de la creación de los partidos políticos que deberían de participar en una contienda electoral acá en el Perú, deberían ser formados acá en el Perú, no en el extranjero. Bajo ese pretexto, el APRA no participó de esas elecciones presidenciales de aquel momento. Pero el APRA, poco a poco, comenzó a ganar negatividad dentro del escenario político, ¿no? Entonces, durante el gobierno de Bustamante Rivero, se produjo la pugna entre el poder ejecutivo y legislativo. ¿Por qué motivo? Cuando Bustamante Rivero ingresa a tomar posesión de mando el 28 de julio del año 45, la mayor parte del Congreso peruano, por no decir el 75% de los congresistas o los senadores y los diputados, estaban relacionados justamente con el 75% del grupo del APRA. O sea, Bustamante Rivero tenía una débil alianza con el APRA, a pesar de que estos contextos estaban diferenciados. ¿Ya? A ver. Luego sabemos que el APRA de alguna forma nuevamente comienza a condicionar al gobierno de Bustamante Rivero, ¿no? Pide elementos de participación dentro del gobierno de Bustamante Rivero, al extremo que Bustamante Rivero le acepta a los apristas que la conformación ministerial debería tener a partidarios de su partido político. Bustamante acepta, correcto. El APRA necesariamente sigue insistiendo. Al extremo que vamos a ver acá, ocurre el famoso magnicidio contra el señor Francisco Garland, ¿no? Justamente director de la prensa, diario político de aquel entonces, ¿no? Entonces, sabemos de que el señor Garland pertenece a la línea editorial del famoso diario El Comercio, el cual está representado por la famosa oligarquía de las comunicaciones de los Miro Quesada Garland. Entonces, sucede de que Bustamante Rivero, a partir de este incidente provocado por partidarios del partido aprista, porque ya se habían dado las investigaciones de que eran los partidarios del grupo aprista que habían dado muerte a este personaje, que hace Bustamante Rivero, se divorcia del APRA. El APRA nuevamente comienza sus acciones de tipo revolucionarias dentro del territorio nacional. Bustamante Rivero sigue aceptando de manera, como dicen muchos conservadores, ¿no? En este caso los militares, excesiva mano blanda. Lo que pedía la oligarquía de aquel entonces necesariamente era que el gobierno se comportara como un sátrapa político.
el gobierno debería de formar grupos antirradicales, ¿no? En este caso, decirle al APRA, ¿sabe qué? Te expulsamos, expulsamos al líder político Víctor Raúl Ayala de la Torre y todo su séquito para que pueda gobernar, pero sin embargo, Bustamante Rivero continuó tolerando esta acción al extremo que esto le costó en el futuro su gobierno, en el cual fue destituido, como veremos más adelante, por el señor Manuel Odría. Aquí, por ejemplo, uno de los hospitales que se terminó de construir durante el gobierno de Bustamante Rivero fue el famoso Hospital Hipólito Unanue, conocido también como el famoso Hospital Bravo Chico, ¿no? Algunos de ustedes seguro lo deben de conocer hoy en este tiempo de la pandemia, ¿no? También el inicio de su gobierno, recordemos que fue necesariamente la unión de partidos políticos que no definían un acuerdo de tipo nacional. Bustamante Rivero, en el año 45, para llegar al poder, se unió con estos partidos políticos, señores. Ahí está el partido, a ver, ese es el símbolo del Frente Nacional, Frente Democrático Nacional, justamente el partido de Bustamante Rivero. Tenemos también los principales personajes que están relacionados con este escenario político. Tenemos al señor Víctor Raúl Ayala de la Torre, que era presidente del Partido Aprista Peruano. Tenemos a Óscar R. Benavides, que dejó justamente el poder a José Luis Bustamante Rivero. Y tenemos también al candidato de aquel escenario político en el año de 1945, el señor Eloy Gerardo Ureta, ¿correcto? Pasamos a este gráfico. Tenemos al señor Víctor Raúl Ayala de la Torre, fundador del Partido Aprista. Y estos eran los tres partidos políticos que apoyaron decididamente a Bustamante en este escenario político del año 45. Pero si ustedes revisan la bibliografía de aquella época, esta alianza era una alianza débil. Una alianza débil, como lo vuelvo a repetir, porque no se había sustentado de qué forma cada uno debería repartir su tajada, por no decir, tenemos determinado territorio, a ti te va a tocar la tercera parte, a ti la tercera parte y a ti la tercera parte. No se sabía necesariamente en qué territorio iban a caber cada uno de sus representantes que habían apoyado a Bustamante Rivero. Al extremo que cuando Bustamante Rivero comenzó a gobernar, la Unión Revolucionaria y el APRA se creían con la capacidad de poder interferir en las decisiones del gobierno, al extremo que públicamente le reclamaban su apoyo incondicional a este gobierno, pero este malestar fue llegando a las clases de poder en el Perú, principalmente a la oligarquía de la costa y también a la oligarquía de la sierra, a los hacendados. Por no decir más, el descontento social ya era demasiado plural en esta parte de nuestro territorio nacional. ¿Ya? Entonces, otro acontecer de este momento generó otro malestar. La crisis que se debatía el gobierno llegó a un momento bastante crucial. Los senadores se pasaron al otro bando. Los senadores del Frente Democrático Nacional se pasaron al bando del Partido Aprista. Los del bando de la Unión Revolucionaria que apoyaban al Frente Democrático Nacional se pasaron al bando aprista. Y por lo tanto, el país ingresó a un escenario de caos en octubre del año de 1948, cuando el APRA, nuevamente el Partido Aprista toma por asalto un fortín del Callao, ¿no? Entonces, esta acción fue reprimida con dureza. ¿Qué hace
la ley en el Perú. Se aplica drásticamente y el APRA es declarado un partido fuera de ley y comienzan las persecuciones apristas en esta parte de nuestro continente. Víctor Raúl Haya de la Torre es deportado, como ya lo veremos más adelante, hasta los años de 1978, en que regresa nuevamente al Perú y forma parte del Congreso Constituyente de aquel momento, como también es parte del escenario del segundo gobierno de la revolucionaria de las Fuerzas Armadas. Entonces, el APRA siempre fue el partido político que constantemente marcaba un hito desesperante en los gobiernos de aquel entonces, ¿no? Otro de los motivos relacionados acá tenemos justamente la izquierda revolucionaria, Unión Revolucionaria, el símbolo y el partido aprista, ¿correcto, muchachos? También pasemos a este punto, al aspecto económico. En el aspecto económico, como lo vuelvo a reiterar, Bustamante Rivero recibió un país ya con la disminución de exportaciones, ¿producto de qué? Producto de que la Segunda Guerra Mundial acabó. Aparecieron demasiado descontento social en esta parte de la costa y sierra del Perú. Aparece la famosa Federación Agraria Campesina, o Azucareros Norteños, y la Confederación de Campesinos. Vamos a marcar este segundo punto relacionado a la Federación Agraria. En la Federación Agraria, este descontento es de gran acontecimiento, al extremo de que se crean leyes para satisfacer a los campesinos que estaban siendo explotados por la clase de los hacendados de la sierra, al punto de que el gobierno de Bustamante hizo de que cada representante o cada persona que vivía en una hacienda solo se dedicara a la parcela en la cual vivía. Y esto marcó un descontento radical con respecto a la oligarquía agroexportadora, porque los hacendados decían que cómo es posible que los campesinos vivan en mi tierra y solo siembren para vivir, y qué hago yo con las cosechas con el dinero que yo he invertido para determinada cosecha. O sea, lo que voy a hacer, voy a quebrar. Y comienza nuevamente Bustamante a ganarse enemigos con los hacendados de la sierra, incluso con la oligarquía agroexportadora, ¿no? ¿Qué sucede luego? El gobierno elabora medidas asistencialistas como el aumento de la burocracia estatal. Los burócratas empiezan a copar los principales ministerios de aquel entonces, y el sueldo para los trabajadores y sindicatos estaban necesariamente siendo compensados por el gobierno central. El otro es de que se aplicó una economía de tipo cerrada. Y algunos de ustedes se preguntarán, profesor, ¿cuál es el concepto de economía cerrada? Yo contaba economía mixta, economía libre, ¿no? Economía liberal, ¿no? La economía cerrada es aquel tipo de economía que necesariamente es controlado por el gobierno. Profesor, disculpe, ¿en el Perú hemos tenido los tres tipos de economía? Sí, hemos tenido tres tipos de economía, en el cual justamente los gobiernos dictatoriales o los gobiernos de tránsito utilizaban el hecho de que determinado producto debería venderse a tal precio. La imposición del Estado por medio de la fuerza. Entonces, esta economía cerrada, el cual se estableció en el gobierno de Bustamante Rivero, fue también parte del detonante del descontento de las clases oligarcas del Perú, al extremo de que más adelante vamos a ver de que los militares, principalmente las Fuerzas Armadas,
el ejército toma posesión del gobierno, ¿correcto? Pasamos a este punto. Ahí tenemos la Confederación Campesina del Perú de aquel entonces, ¿no? El cual afiliada a la CGTP. Algunos de ustedes se preguntarán, profesor, ¿todavía existe la CGTP? Sí existe, pero esta CGTP fue destruida en tiempo de gobierno de Alberto Fujimori, al extremo que hoy día ni siquiera encontramos, posiblemente los cabellos de Tupac Amaru en la figura, ¿no? Pero ahorita no hay estabilidad laboral, como quien dice, en ningún punto. Existe un contrato laboral, pero la estabilidad laboral no existe desde el tiempo del primer gobierno de Fujimori hasta la actualidad, ¿correcto? Entonces, otro de los elementos que nosotros también tenemos que recordar del gobierno de Bustamante Rivero es la tesis de las 200 millas, el cual se estableció como decreto supremo en el año en el decreto 781 del 1 de agosto de 1947, que estableció la soberanía marítima en esta parte de nuestro continente, el cual fue llevado incluso a las Naciones Unidas con una manera de limítrofe, ¿no? O zona fronteriza por orden mundial. Y de esta forma, el Perú comenzó su despegue de tipo económico en esta parte territorial de suelo ictiológico, ¿ya? ¿Qué más pasa? ¿Qué pasa acá? Nosotros sabemos de que esta tesis de las 200 millas, ya como lo expliqué al principio, se inició la demanda marítima en el año 2006 en el gobierno de Alan García y culminó justamente en el gobierno de Ollanta Humala. Alan García, por si acaso, también va a ser recordado por eso, en el cual necesariamente, muy amable, en una sesión, en una visita que tuvo con la ministra Bachelet, la atiende cordialmente, muy galante Alan García. Vuestra merced, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? La señora empieza a hablar sobre los problemas gubernamentales con los límites fronterizos, y a la semana siguiente García presenta la demanda marítima en La Haya, y la presidenta Michelle Bachelet, ¿no? Le dice de que esa demanda era poco amistosa al presidente García. Ya cuando lleguemos ya en el cuarto periodo del gobierno de Alan García, segundo gobierno de Alan García, vamos a ver este acontecimiento de una manera más amplia, ¿ya? A ver, ahí tenemos la famosa 200 millas, de la zona de Tumbes hasta la zona de la Concordia en Chile, ¿correcto? A ver, hoy en la actualidad, ¿no? Como se dice, se ganó mar, pero se perdió pesca. Ahora el límite fronterizo es mucho más amplio. Chile quería menos, pero sin embargo nosotros nos dieron más, ¿no? Más de lo que Chile esperaba, ¿no? Hasta el día de hoy. Hechos y obras de su gobierno, se aprobó la famosa ley del Yanaconaje. Esa famosa ley en la cual los campesinos, en primer lugar, solo se dedicaban al cultivo de su tierra dentro del espacio de las haciendas de los oligarcas, ¿no? El cual generó una gran discordia en el gobierno de Bustamante Rivero. Los yanaconas ya no querían trabajar en las haciendas. No, yo trabajo solo lo que a mí me compete, lo tuyo absolutamente lo dejaré para que tú contrates a otras personas. Como no me estás pagando bien, yo me dedico a mi cultivo. ¿Por qué? Porque el gobierno me apoya a mí, ¿no? Otro de las obras, como lo hemos vuelto a repetir, es el famoso hospital Hipólito Unanue, llamado también Bravo Chico. Ahí tenemos al futuro general golpista, Manuel Odría, el cual va a ser recordado porque Manuel Odría fue el iniciador de la construcción de las grandes unidades escolares acá en el Perú. Melitón Carvajal, Mariano Melgar, Alfonso Ugarte, ¿no? Y otros, José María Eguren, en Barranco,
las grandes unidades escolares con la finalidad de darle educación a las clases populares. El fin del gobierno de Bustamante Rivero necesariamente fue en el año de 1948, ¿no? Ya saturados la oligarquía, descontentos el partido aprista, descontentos los militares por las acciones que promovía el APRA, los desórdenes sociales, los grupos de poder acá en el Perú le dieron carta abierta a los militares en esta parte de nuestro territorio y al final nuestro país cayó nuevamente en un gobierno de tipo dictatorial liderado por el general Manuel Odría. ¿Correcto? Y de esta manera, a partir del 27 de octubre del año de 1948, se acabó la famosa primavera democrática y da paso justamente al gobierno dictatorial del general Manuel Odría. Otro de los puntos que quiero aclarar desde el momento desde que hemos adaptado nuestra independencia acá en el Perú, la mayor parte de presidentes del Perú han sido militares. Las mayores revueltas revolucionarias en nuestro país se dieron en la zona del sur del Perú, justamente el lugar llamado Los Leones del Sur. ¿A qué departamento se le llama Los Leones del Sur? Se preguntarán. El departamento de Arequipa. ¿Ya? Y con esto hemos terminado la caricatura de aquella época, ¿no? El sistema bancario, cosa que se repite en el día de hoy. Sistema bancario, gobierno y el pueblo. Ambos comen bien, ambos se sirven bien, ¿no? Un sistema bancario que come bien, un gobierno que sirve, aplicando una política neoliberal que la seguimos sufriendo hasta el día de hoy, y el pueblo que observa cómo el gobierno sirve y el sistema bancario sigue comiendo, ¿ya? A ver, ¿alguna pregunta antes de culminar este escenario? A ver.